Muy buenas tardes. Estamos iniciando el programa Conciencia, Sanación y Liderazgo. Es un programa que nace del amor, se ilustra mejor con los momentos actuales que está viviendo el mundo y enfatiza en que el ser humano recupere su liderazgo. Si te sientes ofendido, si alguien te quiere herir, observa el dolor que oculta. Si alguien te quiere mentir, observa el vacío que guarda. Si alguien te quiere traicionar, observa la soledad que carga. Si alguien se burla de ti, observa los traumas que encierra. Si alguien te menosprecia, observa cuán grande es su miseria. Si alguien te envidia, observa su frustración interna. No te sientas ofendido por los defectos ajenos. Trabaja por corregir tus propios defectos. Corrige en ti lo más que puedas. Sé amable y bondadoso con quien más lo necesita. No te preocupes tanto por alimentar tu ego y empieza a alimentar tu alma. Es indudable que el programa Conciencia, Sanación y Liderazgo, ¿qué busca? Llegar a tu corazón. Generalmente se habla y se ha enfatizado en elevar el grado del raciocinio, la razón. Otras veces tenemos a los histriónicos, los que manejan directamente la emoción. Pero lo más importante es unir a través del corazón la razón y la emoción. Por eso se entiende por emoción el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos y a esa necesidad de adaptarse a esa situación. Vivimos en un mundo muy emocional, en un mundo visceral, donde el odio, el resentimiento, la rabia pulula, donde se ha perdido ese liderazgo de corazón y solamente se ha entronizado el liderazgo de la ambición desmedida. Para nosotros, que en una u otra forma pretendemos formar líderes, hay que empezar a trabajar el grado de la emoción. Recordemos, como coaching ontológico que soy, de Intuitiva Instructores y la Universidad de Manizales, preconizo ante todo que nosotros deberíamos empezar a darnos cuenta, cuando nos miramos en ese espejo imaginario, que hay cosas que debemos cambiar. En sí, nos hemos perdido en ese manejo egoico, sabiendo que hay claves para ir subiendo la emoción. En el programa anterior hablamos del Dr. Hawkins y él habla de la condición de poder y la fuerza, cómo el poder le gana a la fuerza. Y hablamos de ciertas escalas a nivel emotivo. Pero yo les coloco una pregunta. ¿Cuál de las dos personas se enferma más? ¿Aquella persona que es neutral o aquella persona que se mantiene a toda hora con ira? Se podría preguntar eso. Y te vas a dar cuenta que cuando una persona comienza a estar en ira, las suprarrenales y los riñones comienzan a acelerar procesos bioquímicos que se reparten en todo el cuerpo. Los cortisoles, la adrenalina, nos llevan a procesos que nosotros apenas estamos entendiendo. Por eso, cuando un hombre se domina a sí mismo, es superior a cualquier ser humano, por una sencilla razón, porque habla de su propia entereza, habla de su propia capacidad de mirarse en ese espejo y redescubrirse. Lamentablemente, tenemos una educación totalmente equivocada que nos lleva a estar por encima de los demás, a actuar por encima de conceptos y de imitar. Nos lleva a que cada uno de nosotros sea capaz de tomar iniciativa propia.
Este mundo se ha regido por caracteres, por conceptos que, si los miramos desde un fondo total, son anacrónicos. Al ser humano hay que enseñarle que es la libertad. Y con la libertad podría entender que sería la persona indicada para manejar su propio destino. Yo recuerdo a un gran autor que decía: la libertad es ausencia de barreras. Pero muchas veces, cuando el hombre ha sido capaz de ir pasando cada barrera, llega un problema muy grave, a la apatía. Porque lo que lleva a que el ser humano, en una u otra forma, sea capaz de enfrentar la vida es ir pasando de problema en problema. Cuando una persona tiene un problema y lo traspasa, su nivel deductivo, su nivel de confianza se eleva. Por eso se hablaba que el siglo anterior era el siglo de la emoción, y este es el siglo de la intuición. En la intuición se acerca mucho a esa parte interna del corazón donde la emoción elevada y la dialéctica del raciocinio nos llevan a entender algo, un propósito, que tenemos todos los seres humanos un denominador común. Se llama supervivencia. Y lo ideal es tener una capacidad de estar por encima de la supervivencia. La gente ha entendido mal qué significa sobrevivir. Y cuando estamos hablando de sobrevivir, estaríamos diciendo estar sobre la vida. Y la vida sería la relación entre el universo espiritual y el universo material. Por eso, los nuevos conceptos que están entrando es a la realización del ser, a la ontología del ser, por una sencilla razón. Porque venimos de un proceso evolutivo tan amplio, donde el espíritu, en una u otra forma, ha ido trascendiendo a través de múltiples cuerpos, y donde el espíritu va sumando toda esa experiencia de vida a través del manejo álmico. Y es en un momento a otro, dice: ya estuve en esta cuarta, en esta tercera dimensión, y vamos a subir a dimensiones diferentes. Por eso, Conciencia, Sanación y Liderazgo te dice: hay formas de ayudarte, hay formas de erradicar una gran cantidad de enfermedades que lamentablemente han sido mal definidas. Lo sigo preconizando. La enfermedad viene de que cuando el espíritu entra al cuerpo, se le va quitando este poder, porque la materia lo arrastra, lo impele y le impide muchas veces tener toda esa capacidad de fuerza. Por eso el Maestro Jesús decía: mi cuerpo, mi espíritu está presto, mas mi cuerpo se resiente, porque el cuerpo amarra. Y este universo material, llamado por los hindúes universo maya, es un universo ilusorio. Y la física cuántica lo está empezando a demostrar. Todo el conocimiento que ha tenido el universo material se basa en la física newtoniana. Pero ahora estamos trascendiendo a una física diferente. La física cuántica, que nos dice que somos cuantos de energía, somos información. Por eso se hablaba hace alrededor de unos 30 años de la bioinformación. Tú eres información, tú eres bioinformación. Y estás en un campo unificado, Rupert Sheldrake, donde dice que todos nos comunicamos paso por paso. Entonces, ¿qué pretende Conciencia, Sanación y Liderazgo? Sacar el líder que hay en ti, sanarte, ayudarte a que tú te sanes. Porque todos los mecanismos internos lo tiene el espíritu cuando es capaz de subir su grado de emoción. Que sanes. Que en un momento a otro, a través de esa sanación, tu nivel de conciencia se eleve. Porque debes estar en un grado de cautela, en un grado de serenidad, en un grado de alegría, que serían unos tonos emocionales muy altos, no reactivos, pero sí unos tonos que te llevan a manejar tu medio en el que te desenvuelves.
Y liderazgo, porque tú dices, si yo pertenezco a un entramaje, yo quiero que ese urdimbre se eleve a nivel de emoción, porque si no sería una trampa para mí. Por eso, conciencia, sanación y liderazgo va a ayudar en esos procesos, donde el hombre sea capaz de manejar su destino, donde el hombre sea capaz de darse cuenta qué es lo que le está impidiendo verse, observarse y no entenderse, y donde sea capaz de eliminar esas creencias que fueron colocadas a nivel del árbol genealógico y que los padres sin querer han reforzado, creando creencias muchas veces inapropiadas que impiden que el hombre tenga acceso a sus propias decisiones. Por eso, en conciencia, sanación y liderazgo, vamos a hablar mucho del inconsciente, del subconsciente. Vamos a hablar muchas veces que algunas frases o palabras nos llevan a que nos enfermemos. No soy capaz. Cuando tú repites no soy capaz, 50 trillones de células están repitiendo porque le creen a tu voz. Nosotros, cada órgano, glándula y tejido tiene una célula líder. En muchas escuelas de conocimiento se llama comandante diamantino. Esas células jefes llevan como bandadas a que otras sigan el mismo camino. Y nosotros, a través de nuestro grado de conciencia o de inconsciencia, estamos llevando a que se reproduzcan esas frases que nosotros decimos constantemente, físicamente y muchas veces a nivel de pensamiento. Por eso, Comte, el creador del positivismo, decía hace 2 siglos y medio, decía, el hombre es el único animal que es capaz de caer 3 veces en el mismo sitio. Pensemos. Es hora de empezar a darnos cuenta por qué caemos, por qué nos enfermamos, por qué las cosas no nos salen como deben salir. Y generalmente culpamos a los demás. Yo recuerdo a un amigo que hablaba que había sido demasiado pobre y que él culpaba a los padres de su pobreza porque no tuvo la educación que era necesaria. Y yo le decía, mira una película de la calle Harvard. Cada ser humano tiene en sí la condición necesaria de salir del estado en que se encuentra. Cuando se dan cuenta, cuando él mismo se da cuenta del estado en que está. O sea, cuando yo asumo mi responsabilidad por dónde estoy, por cómo estoy, y me doy cuenta por qué estoy así, comienza a trabajar internamente, porque tenemos un denominador común: supervivencia. La célula no quiere morir, el tejido no quiere morir, el aparato no quiere morir, el sistema no quiere morir. Cada célula, órgano, glándula y tejido quiere tener supervivencia, y la supervivencia más óptima. Pero si nuestra mente no, nuestra mente cree que nacimos pobres. Sí, nacimos en un país tercermundista, que no lo vamos a lograr. Ese es el concepto que le estamos entregando, porque la célula también tiene cerebro, respira, evacúa, ¿sí? Tiene su lenguaje a nivel frecuencial. Ya hay autores que se han dado cuenta cómo una célula se comunica con otra a través de vibraciones. Tesla lo decía, somos vibración, somos energía, somos sonido. En sí, se está descubriendo en esta época donde prácticamente pululan los descubrimientos, que ese ser humano tiene un biocampo energético que se comunica con la fuente. Yo desde niño he pretendido, y ha sido mi trabajo interior, comunicarme con la fuente. Ustedes lo llaman Dios. Yo lo llamo el Padre, como lo llamaba Jesús el Cristo, o el que es, el incondicionable, el que no se puede definir, el creador de todo lo que sí existe. En el fondo, nosotros tenemos un cordón umbilical que nos lleva a comunicarnos con Él. Y cuando vamos subiendo esas vibraciones, esa resistencia que hay con base a ese inconsciente,
ya esos postulados que son de no supervivencia se van mermando. Y escuchamos una voz interna que nos dice, sigue, sigue. Y lo hemos visto. Hay personas que en un momento a otro desdibujan y entienden ese lenguaje interno. Y muchas veces ese lenguaje interno nos habla a través de sueños. El inconsciente, en ese deseo de sobrevivir, te manda sueños y tú los debes interpretar. Por eso es muy importante tener una cartilla de sueños, porque cuando tú despiertas los debes copiar, pero se van diluyendo porque entramos a un medio semi-inconsciente, porque nosotros, en el transcurrir de la vida, solamente estamos manejando un 5% de conciencia y un 95% de inconsciente. ¿Qué sucede? Que seguimos con los mismos patrones de conducta repetidos y repetidos y repetidos. Es hora que hagamos un stand-by, que paremos. Y cuando yo voy subiendo un grado de emoción, no voy a depender de cantidad de drogas. Recordemos que se dice en una de las leyes espirituales que tal como es abajo es arriba. ¿Sí? Por eso hablamos de lateralidades. Tenemos un yin y un yang. Nosotros creamos la enfermedad y podemos crear el remedio. Entonces, para aquellas personas que quieran irme conociendo paulatinamente, mi teléfono es 320-245-3044. Dictamos conferencias, manejamos nuestros consultorios en Medellín, posiblemente aquí en Bello lo vamos a tener, pero lo que más nos interesa es llegar al público. Vamos a dar charlas, conferencias, vamos a crear seminarios. ¿Por qué no? Porque es hora de empezar a despertar. La humanidad no lo dice. Los problemas ambientales de la Tierra no lo dicen. Y todo el conocimiento que llega en borbollones, llega. Se saca un software y a los 10 días es caduco. Nos tienen constantemente en forma cambiante, sabiendo que todo el conocimiento humano cabe en una sola neurona y en una sola neuroglia. Y estamos hablando de 100 billones de células neuronales. Estamos hablando de 50 trillones de células. En el fondo, somos seres multidimensionales. Tu amigo, tu amiga, tú que me estás escuchando, debes darte cuenta que simplemente hay que tocar a tu corazón, abrir la puerta para que ese portal infinito, ¿sí?, de posibilidades se abra. Estás conectado a fuente. Decir como decía Buda, ser un hombre despierto. Y ahora más que nunca, en países del tercer mundo, en países suramericanos, necesitamos que los líderes comiencen a darse cuenta que hay que despertar para poder servir. El que no sabe ayudar, cuando ayuda, enajena, cambia, desestimula y crea patrones de comportamiento equivocado. Hoy más que nunca tenemos que crear, ¿por qué no?, el ejercicio de generar líderes serviciales que ayuden a algo, a formar una sociedad, que en este momento es como si una bolita de ping-pong cayera por una ladera. No se podría precisar la dirección en la que va, y es lo que nos está pasando. Vemos y la gente tiene miedo por los cambios tan bruscos que está sufriendo nuestra civilización. Primero se decía algo es blanco, algo es negro, ahora es gris. Lamentablemente, esa autopercepción nos lleva a decir que es del color como a mí me dé la gana, y en el fondo no. Las cosas tienen un fundamento, tienen una base. Y la base es que tú eres un espíritu que a través de la experiencia aquí en la tierra con un vehículo, esa experiencia se consolida a través del manejo de la emoción del alma, y ese alma
comienza a ir creciendo para luego entregarle toda la experiencia a ese magno espíritu que viene de fuente. Nosotros, ¿por qué nos enfermamos? Porque salimos de fuente. ¿Por qué nos enfermamos? Porque hemos perdido la brújula para caminar en nuestro real ser, seguir las indicaciones precisas. ¿Por qué nos enfermamos? Porque el inconsciente nos lleva a través de manejos de creencia en una forma equivocada. Y no es que el inconsciente sea malo, el inconsciente es bueno. El problema es que el inconsciente hace por procesos de repetición que fueron creados. Ahora, ¿cómo se desbloquea? Hay muchas formas, también por procesos de repetición. Una persona que a toda hora diga, nací para sufrir, los hombres son malos, las mujeres no tenemos prevalencia en esta sociedad. Tantas frases que llegan en una forma equivocada. Y el problema es creerlo. No. Tú tienes la oportunidad de acuerdo al trabajo interno que estés haciendo. No se te olvide. Si tú estás haciendo un trabajo interno, no estoy hablando de religión, estoy hablando de una alta espiritualidad. En el templo de Delfos decía a la entrada, hombre, conócete a ti mismo, que posteriormente la acuñó Sócrates. Tú viniste a eso, a conocerte a ti mismo, a mirar la experiencia, a tomarla como propia y llevarla a la fuente. A eso viniste. Tú no viniste a casarte, pero si en esa experiencia requieres casarte, lo haces. Tú no viniste a ser médico, pero si en esa experiencia lo requieres, lo vas a hacer. Tú viniste a tener una experiencia de vida que te acercara a la fuente, a conocer un universo material para volver otra vez al universo inmaterial que tiene múltiples moradas y múltiples dimensiones. ¿Sí? Los sabios, los derviches, los antiguos yogis, la mayoría de maestros lo han sabido. Tú eres energía, tú eres vibración, tú eres conciencia. Tú eres alguien que vino de fuente a vivir una experiencia material. Entonces, hemos creído que la única realidad que hay es esta, la que toco, la que palpo con los sentidos, y resulta que no. Es un punto de partida, pero más allá hay un universo de posibilidades. Piensa. Vamos a ir hablando en los diferentes programas de qué es la enfermedad, por qué me enfermo. ¿Sí? Vamos a hablar del sistema inmunológico. Vamos a hablar de aparatos, glándulas y tejidos. Vamos a hablar qué es la glándula pineal, que es el portal del corazón. Vamos a hablar del sistema límbico. Vamos a hablar de programación neurolingüística. Vamos a hablar de coaching ontológico. Vamos a hablar de medicina homeopática, porque es una medicina que trabaja la energía del cuerpo. Vamos a hablar de par biomagnético, ¿sí? De una medicina y terapia maravillosa sacada por el Dr. Boyce, mexicano, de la cual también formo parte. Vamos a hablar de medicina alemana, descubierta por el Dr. Hammer. Y vamos a hablar de fitoterapia, de vitaminas. Vamos a hablar de una gran cantidad de cosas, porque lo que hay que hacer en estos momentos es ser tu propio médico. Y vamos a formar seminarios para llevarte a que tú seas tu propio médico. Vamos a hablar de constelaciones familiares. Vamos a hablar de terapia sistémica. Pero vamos a hablar sobre todo cómo tú elevas con las diferentes terapias que hay tu propio corazón a llevarlo a una emoción donde tú te des cuenta que tú tienes el timón de tu propia vida. Ya es hora de que no le creas a nadie. Ya es hora de que tú te debes creer a ti mismo. Ya es hora que sientas que en ti hay un mundo, hay un universo por abrir. Esa es conciencia, sanación y liderazgo. Mira, ¿qué enseñanza nos trajo la pandemia? ¿Sí? No sabemos,
ni el 95% de los virus. No los conocemos. No conocemos las bacterias, los parásitos. ¿Sí? Pero todo en nuestro interior debe vivir en armonía. Todo. Porque obedece a un plan divino. Cuando yo me desarmonizo, cuando tengo creencias que atentan contra mí, cuando yo me desarmonizo, cuando no como lo que debo comer, cuando yo me desarmonizo, cuando el sol, pisar los pies en la tierra, no lo hago, cuando yo me enfermo, cuando mis pensamientos son totalmente negativos, cuando yo me enfermo, cuando vivo en un entorno que no me da supervivencia, cuando yo me enfermo, cuando no me miro en ese espejo y sigo un transcurrir de la vida sin entender el por qué estoy aquí. Entonces, conciencia, sanación y liderazgo quiere eso. Vamos a formar líderes, vamos a formar sanadores y terapeutas, pero sobre todo vamos a formar hombres de bien que ayude a una sociedad que necesita encaminarse, que ha perdido la brújula. ¿Y dónde se encuentra esa brújula? En el portal de tu corazón. ¿Sí? Cuando tú llegas a tu corazón, cuando eres capaz de sentir ese grado de emoción y ese grado de raciocinio, el corazón, llamado por estudiosos como el verdadero cerebro, porque se anticipa lo que el cerebro dice y tiene entre 40 a 60.000 neuronas comparadas con los miles de millones que tiene nuestro cerebro a nivel neuronal. El corazón tiene algo que apenas se está descubriendo. Es como si dijéramos, tiene un contacto divino como lo tiene la glándula pineal. Así, amigos, que este es un médico bioenergético, coach, experto en parque biomagnético, terapista y de múltiples terapias, tiene un fin: generar cambios. Tiene un fin, el de ayudar. Tiene un fin de hablarte de humano a humano con el fin de que tú trasciendas. Lo que hay que hacer es elevar la masa crítica de la humanidad. Estamos muy dormidos. ¿Sí? Miren, dicen los entendidos, que repetimos un 95% de los pensamientos que tenemos con respecto al día anterior. Somos conscientes en un día del 1%. ¿Qué opinas? ¿Sí? Por eso es muy importante cuando a ti te llegue una negatividad o una acción negativa, mirar por qué la haces y empezar a mirar cuál es el origen. Por eso a veces uno hace regresiones donde lleva al paciente a vientre materno y en el vientre materno va a encontrar una serie de creencias que dicen, pero no era yo, se las calqué de mi mamá, no era yo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que esas creencias son limitantes, sí, minan tu capacidad de estar en la vida con prosperidad y plenitud. Entonces, hay frases que tú te debes preguntar, como lo dije la vez anterior: no merezco. Imagínate una frase empotrada en tu corazón y en tu razón a toda hora, que la estás repitiendo constantemente: no merezco. Lo repite en tus células: no puedo. ¿Quién te ha dicho que tú no puedes? ¿Quién te ha dicho? No tengo derecho a. Tú vienes de fuente. Y como vienes de fuente, tienes derecho a todo. A un nivel de bienestar, a un nivel de salud. No valgo para. Perdón. Si vienes de fuente, eres un co-creador, ¿cómo así que no vales para? Sí, es imposible conseguir. Cuando tú estás dando un paso para lograr un objetivo, ese objetivo se está acercando. Todo es posible conseguir. Soy incapaz de. Sí. Frases que están sembradas a nivel inconsciente y que nos están marginando del triunfo, de llegar a una verdad, de acercarnos a un propósito,
de tener una vida en sí, de paz y alegría. Es difícil hacer. Generalmente, cuando miramos los triunfadores, cuando miramos a aquellas personas que han resurgido, ellos siempre han tenido abrojos, problemas en el camino, y en una u otra forma han sido capaces de estar por encima, y cada vez que los traspasan, se han dado cuenta de su capacidad. Entonces, no es difícil hacer. Simplemente hay que tener en el corazón el imperio, la forma de ir hacia adelante, esa forma que internamente tenemos a nivel consciente o inconsciente llamada supervivencia. No es correcto, no está bien. A veces te dicen, eso no es correcto, no está bien, pero es el juicio de Él en ti. La pregunta es, ¿cuál sería tu propio juicio? Sí, pero hemos tenido un problema, que nos hemos adaptado como camaleones al pensamiento de los demás. Y no es así. En que hay un líder en potencia que tiene que ser capaz de manejar el proceso de cambio, pero dándote cuenta por qué cambias. Hay una frase de Napoleón que dice, cuando un hombre sabe para dónde va, todo el mundo le abre el camino. Porque sabe, está impelido por una fuerza interna. Entonces, cuando alguien te diga, no es correcto, no está bien, tú podrías decir, dime por qué no está correcto, dime por qué no está bien. Y ahí empezarías a entender que tenemos un universo de opciones. Eso sí, ser capaz de entender que hay un ego que nos quiere dirigir. Y ese ego, manejado por el inconsciente, por el subconsciente, cree que está haciendo lo correcto. Deberías entenderte más. Hay ejemplos y miles. Pero a nosotros nos pasa lo mismo que le pasa a la mujer que tiene problemas con el esposo. Le cuenta a la vecina y la vecina lo primero que le dice es déjelo. Sí, porque está hablando de una propia experiencia de dolor donde ella no asume el grado de culpabilidad. Y esta que pide el consejo lo deja. Recordemos que tenemos que ir más allá de la opinión. Tenemos que tener el criterio, ¿cierto? A llegar a la distinción, que sería la vivencia propia. Entonces, si tú no tienes respuestas, busca a alguien que te ayude, a que te abra el camino, a que tú lo transites y buscas tus propias experiencias y tus propias verdades. Nadie tiene tu verdad, tú la tienes. Y esa verdad es una incomunicación contigo mismo. Ahora, ¿qué haces tú para comunicarte? Hay una gran cantidad de procesos. Entrar en el silencio interior, hacer procesos de meditación, mirar en el discurrir del día qué pensamientos negativos tienes, hacer una historia de sus pensamientos. Y cuando tú, paso por paso, vas empezando a darte cuenta que tú estás dirigiendo tu caminada, tu destino, merma las posibilidades de dolor. ¿Sí? Por eso hay una gran diferencia entre ser religioso y ser espiritual. Tú estás en la mesa con todos, pero estás en la mesa contigo mismo. Tú no enjuicias. Cuando yo hacía este programa el año anterior en otra emisora, ahora estoy con La Chiva Estéreo y Bello Estéreo. Decía que lo más importante es levantarse en la mañana dando gracias a un ser superior, dándole gracias a tus células, a cada órgano, glándula y tejido, dándole gracias a ese árbol genealógico que hay, a los seres que están alrededor tuyo, a tu familia. Perdonarte y luego no enjuiciar. Todo en la vida tiene un propósito. El propósito es que tú seas tú.
El propósito es que tú te acerques a la fuente. ¿Sí? Entonces, erradicarle a una persona las creencias limitantes es un trabajo, a veces es arduo. ¿Sí? El no merecimiento y la creencia del no poder limitan mucho el poder de la persona para que pueda manifestar lo que quiere en la vida. A partir de estas frases, las que antes se posee, puedes elaborar enunciados que aportan un matiz en relación a algún ámbito de la vida. Y ahí es donde viene un terapeuta a ayudarte. Y mire que hace 5.000 años antes de Cristo, 3.500 luego, en el libro del Emperador Amarillo, los chinos, los hindúes, en sus diferentes textos santos, hablaban de lo que son las emociones. Y cómo las emociones en una u otra forma están franqueando un ámbito donde va de lo inconsciente a lo consciente y van creando procesos de disonancia a nivel energético, a nivel fisiológico y terminan directamente en enfermedad. Más recientemente, un médico alemán perseguido por trucos económicos crea las 5 leyes biológicas del Dr. Haber, donde haciendo un recuento y buscando la enfermedad de su señora y la enfermedad de él a nivel de cáncer, descubre que toda emoción sufrida en soledad, en una forma introspectiva, hace que el sistema inmunológico trabaje y se puede crear cualquier tipo de tumor, un tipo de cáncer o una enfermedad disonante. Ayer atendí a una paciente con una enfermedad huérfana. Generalmente estas enfermedades huérfanas son enfermedades que están ahí, no tienen una causa, son raras. Hay alrededor de 2.200 enfermedades huérfanas y no tienen una forma de curar, simplemente hacen lo mismo que se ha hecho con la mayoría de enfermedades, donde solamente se trabajan signos y síntomas. Por eso Hahnemann decía, no hay enfermedades, hay enfermos, porque cada paciente es un mundo aparte, es un mundo para entenderlo, y hay que llevar a que él entienda su proceso. ¿Esa enfermedad para qué me sirve? ¿Qué estoy aprendiendo con esta enfermedad? ¿Por qué la tengo? Y me decía ella, la paciente, que después de la pandemia empezó a sentirse mal. Yo comienzo a preguntarle a ella, que si había un detonante a nivel emocional, que me dijera de dónde venía la enfermedad, y me dijo que no. Y en una forma muy sencilla, me fue soltando. Perdí mi primer hijo y me sentí culpable. Sí, tengo ahora 2 hijos, me siento feliz. Pero cada vez que veo a una mujer embarazada, siente la pérdida del primer hijo. Esas emociones que están enquistadas desde el vientre materno, cuando yo no las manejo, cuando yo no le hago un soporte, cuando no las entiendo, me pueden llevar a algo que es demasiado importante, a enfermarme o a entender por qué me pasó eso. Decía Einstein, le preguntaba que si él creía en Dios, dijo, creo en el Dios de Spinoza, pero también decía, hasta la leve brizna que mueve una hoja, ahí se siente el poder de Dios. Cada acto que el ser humano haga, para bien o para mal, tiene una intención que lo va a llevar a que sobreviva o a que infraviva. Recordemos, Conciencia, Sanación y Liderazgo es un programa que se va a emitir posiblemente cada miércoles, 2 de la tarde, 2:30. Vamos a mirar a ver cómo vamos colocando el horario, pero siempre pretendemos ir formando grupos donde la gente se dé cuenta que puede crecer, puede mermar la enfermedad y puede encontrar un destino, el destino de su propia supervivencia.
Por eso, este programa, Conciencia, Sanación y Liderazgo, tengo muchos programas que están en YouTube, Conciencia, Sanación y Liderazgo. Paulatinamente vamos a dar otro link donde usted me va a encontrar, pero eso es lo ideal. Lo ideal es que entre todos sumemos una masa crítica de gente que quiere despertar. Porque tú te elevas en la medida en que sirves. Llamo a aquellas personas que tienen carrera administrativa, aquellas personas que se quieren lanzar como ediles, como concejales, como diputados, como asambleístas, como gobernadores, a que hagan un trabajo de interiorización, porque necesitamos líderes que sirvan, no líderes cegados por la ambición desmedida. Tienes un cuerpo, no necesitas tener 30 vestidos. Tienes un cuerpo, no necesitas tener 30 fincas, 30 carros. Tienes un cuerpo, necesitas ser feliz. Bueno, amigos, ya es hora de irme despidiendo. Simplemente van a ser breves encuentros donde nosotros, a través de esta comunicación hertziana, en esta emisora digital, nos vamos a encontrar, porque vamos a tener citas y encuentros cercanos. Recordemos que en estos momentos la espiritualidad tiene que estar al mismo nivel o por encima de la ciencia, porque somos seres energéticos, vibracionales y seres espirituales. Su médico bioenergético, Iván Rodrigo Páramo, les saluda, les desea un buen día y los espera la próxima semana en Conciencia, Sanación y Liderazgo. Feliz día.